Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva sesión de las charlas de la CPLN. Hoy tenemos un invitado muy especial, Pablo Gervás. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos también a todos los asistentes. Primero presentaré a Pablo y luego Pablo tendrá unos 40 minutos, un poco más tal vez, a su criterio para hablar de su investigación y luego de su presentación tendremos oportunidad de hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Pablo Gervás tiene más de 20 años de experiencia en el procesamiento del lenguaje natural y actualmente es catedrático en creatividad computacional y en procesamiento del lenguaje natural por la Universidad Complutense de Madrid. También es director del grupo NIL y colabora activamente con el Instituto de Ciencias Musicales también de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en física de la Universidad Complutense y también doctor por el Imperial College de Londres. Ha participado activamente en proyectos europeos y nacionales en el área de creatividad computacional y se interesa especialmente en el modelado computacional de la narrativa. Es de destacar que con su programa Proper Writer contribuyó al desarrollo del primer musical creado por ordenador, Beyond Defense, eh, y actualmente se interesa en los agentes conversacionales utilizando técnicas neurosimbólicas. En su charla Tratamiento automático de narrativa, desafíos para la inteligencia artificial generativa, Pablo nos adentrará en problemas que todavía existen en el tratamiento computacional de la narrativa y también nos indicará qué nuevos problemas podemos investigar en este nuevo mundo que vivimos del procesamiento del lenguaje natural con el avance de los modelos generativos y las técnicas de Deep Learning. Pablo, the floor is yours. Cuando quieras, puedes poner tus slides y te escuchamos. Muchísimas gracias, Horacio, por la presentación. Aquí van mis, eh, mis transparencias. Vamos a ver, muchas gracias a todos los asistentes por venir. Esta primera transparencia con el título está en español. Quería pedir disculpas porque el resto está casi todo en inglés y porque son recicladas de distintas presentaciones en congresos, pero espero que no sea ningún problema. La idea de toda esta charla me surgió un poco, pues como todos, con la crisis esta que estamos viviendo todos, que han llegado los grandes modelos de lenguaje y de pronto han revolucionado todo, estamos todos redefiniéndonos y un poco la pregunta es esa. Ahora, muchas de las cosas que llevamos haciendo o intentando hacer durante muchísimos años, de pronto se hacen sin ningún problema, ¿eh? Y la pregunta es, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Nos quedamos obsoletos? ¿Ya no podemos hacer nada? Y yo creo que el problema no es ese, porque de hecho lo que ocurre es que muchas cosas que antes eran absolutamente imposibles, ni siquiera nos planteábamos hacer, de pronto se pueden intentar, ¿eh? Sin que sean tan triviales como las que a lo mejor estamos dando por hechas y sufriendo porque como se puede hacer eso, parece que ya está resuelto todo. Entonces, en el caso concreto de la narrativa, pues ha habido una comunidad científica durante muchos años trabajando en procesamiento de narrativa y estaba claro que ahí había muchísimos desafíos que no se podían resolver con la tecnología que había. Y bueno, hemos ido intentando avanzar y descubrir y acotar los problemas bueno, pues ahora, con todo este cambio, resulta que muchos de esos problemas sí que se han resuelto, otros resulta que no se pueden resolver todavía, incluso con los grandes modelos de lenguaje, y yo creo que ahí es donde puede haber un campo muy grande para explorar. Eh, el problema de la narrativa es que es un modelo de comunicación, en realidad. Casi todo lo que nosotros hacemos al comunicarnos unos con otros
es narrativa. Cuando yo llego a casa, le cuento a mi mujer historias de lo que me ha pasado en el trabajo. Cuando llego al trabajo, cuento historias de lo que me ha pasado en casa con mi mujer. Cuando vuelvo de congreso, estoy contando lo que me ocurrió. Cuando voy al congreso, muchas veces, y voy a presentar mi investigación, también estoy contando una historia, ¿no? Eso es un mecanismo muy básico que está en todas partes. Y a veces lo utilizamos para contar algo que nos ocurrió, algo que hemos visto, para transmitir información. Y a veces, pues que es una de las partes que lo hacen más interesante a mis ojos, es eh, que lo utilizamos para construir información. Construir información, construir mundos incluso. El mundo, hay que tener en cuenta que un porcentaje muy alto de la narrativa que se consume en el mundo es de ficción. Y eso introduce, como veremos ahora, un factor que es bastante importante porque cambia mucho el procesamiento de lenguaje natural. Casi todo el procesamiento de lenguaje natural hasta ahora estaba orientado a procesar información que pudiera ser útil y entonces pues hay como una premisa de partida de que aquello que contienen los textos es siempre cierto. Y bueno, pues resulta que en cuanto te metes en narrativa de entrada ya, eso se pierde, porque muchos de los textos son de ficción. Pero luego, pues también, incluso cuando sí que es cierta la premisa de que debemos suponer que es cierto, pues se crea otro problema distinto que es qué pasa cuando no lo es. Y cómo lo distinguimos y cómo lo combinamos con lo que sí que es cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta papel dual de la narrativa, que a veces describe una realidad y a veces construye una realidad, pues hay que tratarla de manera distinta, tanto cuando estamos interpretando algo que nos han contado como cuando estamos intentando generarlo, ¿no? Eh, pero además, la narrativa, y ahora es una de las cosas que verán en las que quiero centrar un poco la charla de hoy, que es que la narrativa es un mecanismo de comunicación que nosotros establecemos entre dos personas, una persona se lo cuenta a otro, pero que cuando hablamos, eso mismo puede aparecer en las historias que contamos. Puede haber personajes en nuestras historias que cuentan historias. Y lo que cuentan los personajes de las historias, pues hay que buscar la manera de integrarlo con el resto de la historia que estamos entendiendo de ver cómo lo que les ocurre, ¿no? Y entonces, esto como complica mucho la interpretación porque, de entrada, porque puede ser recursivo y hay historias y personajes que cuentan historias en las que otros personajes cuentan más historias, y sí, hasta bastantes niveles, ahora veremos ejemplos, pero sobre todo porque cada vez que alguien cuenta una historia hay que decidir si está relatando algo que ha ocurrido o si está construyendo una realidad, que puede ser una realidad paralela, una realidad alternativa, una referencia a una realidad que ya ha ocurrido, una referencia a una realidad que ya nos han contado. Entonces, todo esto complica mucho los procesos de interpretación, pero a la vez, si queremos generar narrativa, hay que ser capaces de manejar todas estas categorías. Bueno, entonces este es un poco el mapa de lo que quiero contarles hoy. Aquí a la izquierda, primero quiero solo dar una pincelada sobre las tecnologías del lenguaje, dónde estábamos, dónde estamos y por esa idea de cuánto de lo que queríamos hacer ya se hace y dónde quedan los huecos, ¿no? Luego aquí en la columna de la izquierda tenemos un poco una descripción de los elementos que generan dificultades en la narrativa, ¿eh? Y a la derecha ya un poco más de la dinámica, la parte de los procesos que hacen falta para poder tratar estos elementos. Y al final, pues un poco revisar los desafíos que plantea todo esto y unas mínimas conclusiones para dar lugar quizá a un poco de debate. Entonces, bueno, este es un dibujo tradicional de las tecnologías del lenguaje. El habla se convierte a texto, del texto se extrae un significado, a partir del significado se genera una respuesta que pasa primero a texto y luego a, a voz otra vez, ¿no? Y ahí estaban toda una serie de categorías clásicas del procesamiento del lenguaje natural. Eh, pues esto al principio no se podía hacer nada, luego empieza a aparecer pequeñas tareas, etiquetado léxico, análisis sintáctico, sí que se pueden resolver, que sí que se hacen sobre el texto, pero que
ni siquiera llegan al significado. Es una cosa que siempre nos ha costado mucho, siempre ha sido muy difícil, ¿no? Luego, en un momento determinado, empieza a haber también un esfuerzo de generación de texto, normalmente empezando también con una representación conceptual, pero muy cerca del texto. ¿eh? La pragmática de cómo pasar de lo que entendemos a lo que queremos decir, nunca ha habido trabajo en sistemas de diálogo tradicionalmente, pero tampoco nunca tuvo tanto éxito como otras ramas del procesamiento del lenguaje natural. Luego aparece también el procesamiento de voz, la síntesis de voz, el reconocimiento óptico de caracteres. Y bueno, pues recientemente llega el mundo neuronal y de pronto tenemos estas cosas, estos chatbots que de texto devuelven texto y lo abarcan todo y son capaces de dar respuesta a un montón de situaciones distintas posibles, ¿no? Y esto es fascinante porque de pronto tenemos nuestros pequeños sirvientes automáticos a los que se pueden pedir cosas y hacen tareas y las hacen muy bien. Y eso es muy sorprendente y claro, ha tenido muchísimo impacto eh, en el mundo de la industria y fuera, pero desde el punto de vista claro, aquí cada uno puede tener su motivación, pero desde el punto de vista de la motivación que a mí siempre me había impulsado a trabajar en esto, que era entender un poco cómo funciona, cómo nos funciona la cabeza, cómo funciona el entender el lenguaje, cómo funciona contestar el lenguaje, pues esto sigue siendo una caja negra. Mm, lo hace muy bien, a lo mejor incluso lo hace mejor que cuando mm, la conversación la tenías con una persona, con un asistente que tenías contratado, pero yo sigo sin entender cómo ocurre por dentro, ¿no? Y a mí eso personalmente me frustra mucho, ¿no? Pero además, bueno, también luego está la opción esta de que ahora ya como la voz también, pasos de voz a texto también están dominados, pues se puede tener alguien con quien hablas directamente, ¿no? A mí me sigue fascinando este corazón, este núcleo que quedaba aquí dentro entre lo que conseguíamos procesar, interpretar, extraer de los textos con las tecnologías antiguas ¿eh? Y todas las decisiones pragmáticas y de interpretación y ahora lo veremos, sobre todo cuando se trata de procesar textos muy complejos, ¿no? Por eso, de ahí mi interés un poco en la narrativa. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son las características que diferencian la narrativa de los textos un poco menos complicados, digamos, y que lo hacen tan interesante? Pues, por ejemplo, una cosa que los narratólogos, aquí ya tratamos, estas son unas pinceladas también de narratología, que voy a intentar hacer más o menos simples y más o menos digeribles para no aburrir, ¿no? Entonces, los narratólogos distinguen entre el contenido que se está contando y la manera en que se cuenta, ¿no? Que también es una cosa que en generación de lenguaje natural pues, se ha hablado siempre de la determinación de contenido y luego la planificación del discurso, porque eran claramente dos elementos distintos. No voy a entrar en las polémicas de las múltiples terminologías que manejan los narratólogos, que lo hacen muy complicado para que nosotros podamos trabajar con sus teorías, pero simplemente voy a poner un ejemplo. Esto es eh, aquí, bueno, intentaré no hacer mucho spoiler, pero esto es la estructura del Señor de los Anillos, retratada en un diagrama. Aquí de izquierda a derecha corre el tiempo, cada una de las líneas de colores es un personaje, y esto es los recorridos de todos los personajes que van juntándose y separándose a lo largo de toda la historia. Entonces, esto es lo que llaman un poco una representación del mundo, ¿m? El mundo que hay detrás de la historia. Eh, pero de ese mundo no nos cuentan todo, porque hay muchas cosas que se omiten, se dejan pasar, ¿no? Eh, 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 Solo lo que está aquí marcado en esta siguiente diapositiva es lo que se cuenta en la historia. Y eso es lo que los narradores llaman las fábulas. Lo que se va a contar, que es siempre una selección de todo lo que ha ocurrido en el mundo, pero de momento así en bloque. ¿Mm? Y sobre eso, lo que ocurre es que lo que se nos cuenta a nosotros es un discurso lineal, es una sucesión de eventos en línea, ¿no? La selección de la fábula se corresponde un poco con la tarea de determinación de contenido de generación de lenguaje natural. Y sobre esa fábula hay que decidir eh, qué personajes vamos siguiendo, que es otra cosa de la que vamos a hablar ahora, y vamos contando lo que se ocurre a estos personajes, pero solo podemos contar lo que se ocurre a estos personajes. Lo que le está ocurriendo a los demás, de momento, se queda pendiente. Entonces, aquí esto es la fiesta de cumpleaños de Bilbo. Frodo parte hacia casa de Elrond, llega a casa de Elrond y de pronto aquí tiene lugar el consejo de Elrond en el que se encuentra con un montón de personajes. Y aquí hay resulta que el texto vuelve marcha atrás a contarnos cómo cada uno de sus personajes ha llegado allí, ¿no? Y luego
forma la comunidad del anillo, salen todos juntos hasta un punto en el que se vuelve a partir la comunidad y se divide en tres grupos distintos y ahora la historia va siguiendo primero a uno de los grupos, luego salta al otro y, en fin, un proceso de convertirla, esa fábula, que era un bloque, en muchos casos repartido en el espacio y en el tiempo, en una única secuencia lineal, esto es lo que es el discurso y esto es lo que es el elegir cómo se hace esto, es lo que la tarea de planificación del discurso. ¿No? Bueno, tampoco voy a detallarlo todo, pero para que vean que aquí hay, por ejemplo, esta es un mecanismo narrativo clásico de todas las películas de Hollywood, de muchísimas de las series de televisión, que es sigo a determinados personajes durante un rato, normalmente hasta que los dejo en un cliffhanger de esos, de que les va a pasar algo pero no sabemos qué es, y entonces vuelvo a marcha atrás a otro grupo de personajes y los voy siguiendo hasta otro punto. ¿eh? Y bueno, eso se va repitiendo, como ven, en unos momentos en bloques muy grandes, en otros momentos en bloques muy pequeños. ¿eh? Y vamos viendo cómo se cuenta toda la historia. Pero quedan muchísimos huecos, hay muchísimas cosas que no se cuentan ¿eh? Y no es cierto que todo lo que se nos cuenta esté contado siempre en orden cronológico, puro. Y esto sin que haya, bueno, teníamos ahí esos flashbacks de cómo la gente cuenta cómo vino al consejo de Error. Pero bueno, esto es un poco la parte de planificación de discurso, también hay que hacer, ¿no? Pero también tenemos que tener presente que nosotros estamos muy acostumbrados a vivir las narrativas, incluso el procesamiento del lenguaje natural está muy acostumbrado a que la entrada es un texto y este es el texto, este es nuestro objetivo. Pero tenemos que siempre hacer este esfuerzo adicional de tener en cuenta que eso es un mecanismo, como dicen, alguien escribió este texto para comunicar algo, ¿no? Esta persona tenía sus intenciones y en función, y eso nosotros todos lo sabemos, cuando leemos todos un texto, cuando leemos un artículo de periódico, cuando escuchamos a alguien hablar, todos sabemos que es muy posible que esté intentando contarnos lo que quiere que sepamos, no necesariamente lo que ocurrió de verdad, ¿no? Y también es cierto que se lo está contando a alguien y que si se lo contase a otra persona también se lo contaría distinto. ¿eh? Entonces, todo esto también hay que tenerlo presente. Uh-huh. Más aún ahora que tenemos estos chatbots que lo hacen también, porque resulta que yo lo digo con mucha convicción, todos estamos acostumbrados a filtrar las noticias de la televisión, lo que nos cuenta bien por el pasillo, en función de quién es y qué nos ha contado hasta ahora, qué es lo que sabemos que quiere. ¿eh? Pero resulta que ChatGPT es ChatGPT y ChatGPT hay que tomarlo todo al pie de la letra, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, la gente ahí fuera está cayendo muchísimo en este tipo de, de actitud, ¿no? Bueno, entonces, una de las cosas, una de las consecuencias directas de esta característica, de que esto es una narración creada por alguien, para alguien, ¿eh? Es la idea de la focalización. Nosotros no contamos las historias de todo el mundo, ya lo vimos. Tenemos que elegir a qué personaje vamos a seguir. Y cuando seguimos a este personaje, no contamos todo lo que ocurre, contamos solo de lo que ocurre aquello que entendemos que está percibiendo el personaje. Y si queremos que el lector sepa algo que no está percibiendo este personaje, tenemos que cambiar a otro personaje que sí que lo esté viendo para contarlo. Entonces, bueno, no entro en la terminología detallada, pero se puede. Tengo aquí un ejemplo un poquito más animado para romper la monotonía de escucharme hablar. Esto es una partida de ajedrez, los 6 primeros movimientos de una partida de ajedrez. Aquí está el tablero, aquí están todas las piezas y se ve un poco aquí cómo se van moviendo las piezas y bueno, parece una partida normal y bueno, pues esto estamos viendo una secuencia de eventos que ocurren, ¿eh? Pero no lo acabamos de vivir como una historia, porque si quisiéramos contar una historia no haríamos esto, no contaríamos toda la partida a la vez. ¿eh? Lo que hacemos cuando queremos contar una historia es esto otro, que es empezamos contando la historia de unas parte de las piezas, una parte del tablero, que empiezan a hacer una serie de cosas, y les vemos que están haciendo cosas. ¿eh? Y en un momento determinado cambiamos, y esto es, en otro punto nos hemos ido atrás en el tiempo y ahora vamos a seguir a estos personajes que están aquí. ¿eh? Y en un momento dado, lo que ocurre es que uno de estos personajes desaparece. ¿eh? ¿Qué ocurre? Que es que se ha ido.
¿Dónde se ha ido? Se ha ido a donde estaban estos, pero tampoco ahora saltamos, pero no podemos saltar a donde él llegó, a después de que él haya llegado. Tenemos que saltar a antes de que él llegue y verle llegar. ¿Eh? Y entonces vemos que este ha llegado y se ha comido aquí a una pieza del otro bando y entonces el caballo se lo come a él. Entonces, de pronto, esto así contado empieza a ser mucho más que una historia. Aquí está mucho más claro ese conflicto, estos contra aquellos, ¿eh? Y este aparece, ¿eh? Y nos sorprende. Y cuando aparece, ataca a uno de los nuestros, y ahora uno de los nuestros lo castiga, digamos, ¿no? Entonces, esto ya empieza a ser más una historia, ¿no? Entonces, estos mecanismos los exploramos porque aquí a la izquierda tenemos es el conjunto de los 7 primeros movimientos de la partida de ajedrez, se pueden contar así como se los puse la primera vez, ¿eh? Pero no parecen mucha historia. Para contarlo como una historia le hacemos otra cosa distinta, le damos otro tratamiento, que es que lo contamos en 3 saltos de focalización, ¿eh? Y que además tiene una serie de peculiaridades. Por ejemplo, el primer movimiento, el primer turno, en vez de contarlo una sola vez, como en la fábula, lo contamos primero en un extremo del tablero y luego en el otro, ¿eh? Está repetido, pero con distinta focalización. Lo mismo ocurre con el momento ese de eh, cuando el peón negro salta a comerse al peón blanco y cambia de focalización y sale en los dos sitios, digamos. Pero además aquí luego, por ejemplo, tenemos este otro mecanismo que cuando nos fuimos de perseguir de seguir a los blancos a seguir a los negros y luego volvemos porque el peón negro ha saltado al espacio de los blancos. ¿eh? Entonces, eh, como decía, no nos sirve de nada volver a contarle a otro que el negro ya había llegado. Tenemos que volver al punto antes de que llegue el negro y entonces contar cómo llega. Entonces hay que contarlo 2 veces, porque lo cuentas una vez desde el punto de vista de los negros que le ven irse y otra vez desde el punto de vista de los blancos que le ven llegar. Entonces, esto pues son toda una serie de mecanismos básicos de cómo funciona la narrativa y estamos tan acostumbrados a verlos ocurrir que no nos damos cuenta, pero para poderlo generar de manera adecuada y que no nos llame la atención porque si no enseguida decimos, esto es un cuento escrito por una máquina, porque claramente no hace ninguna de estas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pues hay que aprender a hacerlas. Entonces aquí esto es un artículo, de hace tiempo ya, que hicimos esto, a partir de la notación algebraica de una partida de ajedrez, seleccionar, construir el hilo que percibe cada pieza, seleccionar una serie de piezas y con los 2 hilos de 2 piezas distintas, buscar una combinación y sobre eso hacer que esto pase a ser como una fábula de la partida entera es el mundo, esta selección es la fábula y sobre eso hay que hacer una planificación de discurso de en qué orden lo vamos a hacer y sobre eso construir un, un texto, digamos, ¿no? Entonces, pues eso, todos estos mecanismos están ahí retratados eh, computacionalmente, digamos, ¿no? Entonces vamos al paso siguiente, que es esto. ¿Qué ocurre cuando los personajes de nuestra historia a su vez están contando eh, historias? ¿eh? Y a lo mejor en esas hay más personajes que cuentan historias. Esto es un clásico, esto es lo que se llaman las historias anidadas y cada nivel de anidamiento se considera un nivel narrativo distinto y hay que a entender, aprender a distinguir cuando el siguiente nivel narrativo es sobre el mismo mundo, es sobre el mismo momento, cuando tiene el mismo valor de verdad, sobre todo, de cara a la interpretación, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos aquí a la izquierda como una línea, esto es se supone una representación como de la realidad, aquí a la derecha de la imagen que está el oyente construyendo sobre la realidad. Este señor aquí parece que ha estado peleando, y aquí eh, el señor, quien le escucha, le ve aquí. Si ahora él cuenta que se ha estado peleando, pues eh, mm, esa, eso es una referencia a algo que ya habíamos contado. Esto hay que identificarlo como tal. Eh, eh, entonces también puede ocurrir que no contemos no hayamos contado ese primer evento, ¿no? Solo contamos que alguien le cuenta a alguien ese evento. Entonces tenemos esa premisa un poco de partida, vale, pues debe ser todo, debe ser cierto. Entonces, si está contando que esto ocurrió, debe ser que ocurrió.
y hacemos ese proceso de acomodación, ¿no? De abducción, diferencia. Ujú. Pues esto hay que aprender a resolverlo computacionalmente, porque también puede ocurrir que él diga que pasó esto cuando en realidad pasó otra cosa. Y entonces ya estamos ahí, hay que aprender a identificar esto, representar la posibilidad de que esto haya ocurrido. Si resulta que nosotros sí que sabemos lo que ocurrió y le oímos contar algo que no ocurrió, tenemos que ser capaces de hacer esa representación de esas dos cosas y de manejar ese conflicto entre las dos, ¿no? Todo esto son pequeños desafíos que hay que ir tratando, ¿no? Luego, pues también aquí tenemos un poco esta idea. Él le pasó una cosa, él cuenta otra y nosotros somos capaces de representar las dos cosas, la que sabemos que pasó eh, y la que pasó, la que él está contando y que él está contando una que no es la que pasó. Entonces aquí se va complicando todo mucho. Y luego pues también hay veces que lo que se cuenta no es algo que haya pasado ni que se haya que suponer que ha pasado, sino algo que se desea que vaya a pasar, que se sueña, en fin, toda clase de todo lo que es el discurso modal y que requiere ya como una semántica de mundos posibles que complica todo mucho más. Entonces, el gran clásico de las historias anidadas son lo que nosotros conocemos como las mil y una noches, ¿no? Que es esa historia, ¿no? Que se de la primera noche, empieza a contar un cuento y aquí están a la izquierda en colores marcados la historia, el marco de la historia es la historia de Serezade que le cuenta cuentos al sultán. Empieza a contar un cuento. En las mil y una noches hay muchísimos casos en que dentro del cuento de Serezade tiene que alargar las historias siempre hasta el día siguiente, hasta más allá del alba para que no la maten. Entonces, una de las cosas que hace es, dentro de sus historias, contar, hacer que sus personajes cuenten más historias. Y hay hasta, creo que llega a haber hasta 9 niveles de anidamiento, de recursión en las historias de Las Mil y una Noches, ¿no? Pero también, luego resulta que cuando en el texto se acaban las historias, ¿eh? Bueno, hay que detectar cuando estamos saliendo de un nivel narrativo. Cuando entramos en un nivel narrativo está aquí marcado muy claro porque pone un título y demás. En otros sitios, y fulanito empezó a contar una historia. Salir del nivel narrativo es mucho más difícil de detectar. Pero en este caso ni siquiera termina porque evidentemente como el plan se sabe es que llegue el alba y se queden las historias a medias. En este caso ya deja dos historias a medias, no una. ¿Eh? Ha llegado la mañana, vaya que me tengas que matar ahora, pero si no, pues esta noche te cuento el resto de la historia, ¿no? Ese es como el truco de esta chica. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, aquí todos los niveles de anidamiento. Entonces, bueno, en realidad lo que hace falta para procesar esto desde el punto de vista computacional es una pila, ¿no? Estamos construyendo una interpretación de la historia, vamos recibiendo los eventos de la historia, los vamos añadiendo a la representación de la historia. En un momento determinado aparece una segunda historia, entonces lo que tenemos que hacer es eh, poner la interpretación de la historia que estábamos construyendo en la pila, procesar la historia que nos están contando ¿eh? Hasta que se acaba y en ese momento sacamos la historia, la interpretación de la historia anidada, recuperamos de la interpretación de la historia, del marco de la historia, del contexto, añadimos en el marco del contexto la frase que dice que aquí se cuenta esta historia y ahí añadimos anidada a la de otra historia y seguimos, ¿no? Entonces, tiene que ser una pila porque es recursivo, ¿no? Entonces, por eso es un procesamiento complicado. Pero bueno, verán que en algunos casos estoy poniendo aquí la referencia por si alguien tiene interés en intentar profundizar en alguna de estas ideas, ¿no? Y luego tenemos este otro problema, que es en cuánto de toda esta historia es cierto, ¿no? ¿Cuánto de toda esta historia es cierto? Pues un ejemplo muy bonito de esto es La Princesa Prometida, la película La Princesa Prometida, mi alumno José Luis López Calle está terminando ahora la tesis doctoral sobre un análisis de esta película, partiendo un poco del guión, pero a la vez de las imágenes, ¿no? Que tenemos aquí. Complica un poco los niveles de representación, pero bueno, pues aquí tenemos un poco un ejemplo de cómo explotar
lo que van diciendo los personajes para eh, inferir eventos que han ocurrido antes, ¿no? Está el niño jugando a sus videojuegos, llega la madre, le toca la frente porque tiene fiebre y dice, ha llegado tu abuelo. Entonces nosotros sabemos que el abuelo ha llegado y que el abuelo llegó antes de que la madre entrara en la habitación. Pero eso no se dice nunca. Entonces hay que conseguir representar este nivel en el que lo que están contando los personajes tiene el mismo valor que lo que está narrándose en la historia, ¿no? Pero luego aquí además tiene, bueno, no sé si conocen la historia, pero el abuelo viene y trae una novela que le quiere leer al niño, ¿no? Entonces el abuelo empieza, la madre se va, el abuelo empieza a leerle al niño y empieza a contarle la historia del libro. Entonces tenemos dos realidades paralelas, la realidad del abuelo y el niño y la realidad del mundo, que es un mundo medieval, de fantasía, con magia y demás, ¿no? Y entonces ahora no solo necesitamos interpretar cuándo lo que cuentan son cosas en nuestro mismo mundo que tienen el mismo valor que lo que nosotros estamos contando, sino cuándo estamos contando otras cosas en otro mundo y en qué mundo tiene que estar añadiéndose cada uno de los eventos que van apareciendo aquí, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, este es otro mismo en el otro nivel, dentro de la historia. Esta es otra escena famosísima de la película, ¿no? Mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, ¿no? Es el gran meme de la película. Íñigo se encuentra con y le cuenta cómo el hombre de los seis dedos le encargó una espada a su padre, luego no le la quiso pagar, lo mató, él desafió eh, al hombre de los seis dedos y el hombre de los dedos le corta la cara, pero le deja vivir, ¿no? Entonces aquí volvemos a tener esta historia que le está contando, que también ocurre antes de todos los eventos que hasta ahora nos habían contado y hay que conseguir ubicarla bien en el tiempo, y que es importante para entender un poco lo que está pasando. Pero hasta aquí, pues todas estas historias son ciertas, sabemos que son ciertas, ¿no? Pero luego hay otras escenas en las que este es Vicini explicándole a sus esbirros que por qué han raptado a la princesa, y les explica que este es el plan, que el plan es que cuando el caballo llegue al castillo, el rey va a sospechar. Y fíjense que aquí empieza a haber más anidamiento. El plan no ocurre, lo están contando, pero el plan incluye estimaciones sobre lo que el rey va a sospechar. ¿eh? Y, entonces, y hay muchos niveles de anidamiento. Entonces, bueno, digo, la tesis doctoral de José Luis tiene todo esto un poco anotado, ha desarrollado un mecanismo para anotarlo y describir varias cosas. Volveremos sobre ello un poco más adelante, ¿no? Y también el hecho de que sea una película tiene sus propias dificultades, porque, por ejemplo, aquí sí que estamos viendo en pantalla al abuelo leerle al niño lo que pasa y nosotros escuchamos la historia y nos estamos imaginando la historia del mundo de ficción. Pero hay otros casos en que la magia del cine. Ya no escuchamos al abuelo, sino que estamos viendo a Wesley y Buttercup que están haciendo cosas en el mundo de ficción, ¿no? Entonces, bueno, y tienen muchos niveles de complejidad. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto y qué es lo que supone desde el punto de vista del procesamiento? Pues tenemos el mundo, el discurso, el texto, como de todos estos niveles. Cuando yo vuelvo a casa después de trabajar y le cuento a mi mujer lo que pasó, pues es algo que pasó en el mundo. Yo he elaborado un discurso para contarlo y lo convierto en texto para que lo entienda mi mujer, ¿no? Y hay una serie de tareas ahí clásicas eh, de generación de lenguaje natural que se corresponderían con estas transiciones. ¿eh? Esto es lo que llamamos composición de narrativa. Construir una narrativa para contar algo que ya hemos decidido, ¿no? Cuando se empieza a trabajar en generación de historias, en los años 60, lo que se hace es generar un discurso directamente. Estamos en los principios de la representación lógica de la realidad, se aplica eso a la generación de historias, pues se genera una descripción en lógica formal de la historia. Eso es un discurso, ¿no? Y luego sí que tenían unos pequeños mecanismos de convertirlo en texto muy primitivos en su momento, eh, pero no había un mundo detrás, no se estaba construyendo un mundo. Luego empieza a haber otros intentos de generar narrativa en lo que hay es una simulación basada en agentes que interactúan conforme a unas reglas de comportamiento y que generan un mundo. Y eso
sobre eso que habla lo que se llaman filtrado de historias, ¿no? De identificar cuáles de los eventos que ocurren en la simulación tendrían interés para construir una historia y sobre eso se puede construir el texto. Y luego tenemos aquí esta cosa más reciente de ahora, ¿no? Es la generación neuronal de historias que se genera el texto. No hay mundo, no hay discurso, no hay nada, se genera una historia muy llamativa, pero no hay ninguna representación intermedia. Pero también hemos visto que parte del desafío es cómo funciona esto en la otra dirección, ¿no? Es decir, si leemos un texto, ¿cómo construimos el mundo que se corresponde con eso, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor se puede hacer también directamente, ¿no? Habría que ver. eh, del texto extraer el mundo. Pero ya hemos identificado toda una serie de estructuras del mundo, todas estas de los anidamientos, los niveles narrativos y demás, que a lo mejor pueden ayudar como paso intermedio, ¿no? Una parte de identificar la estructura del discurso y que a lo mejor resulta que esto es un poquito más fácil, ¿no? Como tarea, como desafío para el procesamiento del lenguaje natural y luego a partir de un discurso que ya está estructurado, eso sí, a lo mejor hacer una reconstrucción de la estructura del mundo que pudiera. Bueno, pues estos son un poco el conjunto de tareas. ¿Y cómo interactúan estas cosas entre sí? Porque todo esto yo creo que claramente son cosas que nosotros hacemos cuando procesamos narrativa, ¿no? Cuando un autor, y volvemos un poco a esa idea de la situación narrativa, ¿no? El autor que se dirige a un lector, ¿no? Tiene una intención, inventa algo, compone un discurso, codifica el discurso en un mensaje que le pasa al lector. Y el lector tiene que hacer un poco el trabajo inverso de codificar el mensaje, construir un discurso y hacer un proceso de interpretación y al final consigue una representación mental, digamos, de lo que quería decir el autor. Entonces, claro, el desafío para el señor que está escribiendo, y esto lo tenemos nosotros muy claro siempre, por ejemplo, cuando escribimos artículos para un congreso, ¿no? Artículos de investigación para un congreso, estoy consiguiendo que el señor que se lee esto entienda lo que yo quería decir. Esa es un poco la pregunta. Hombre, pues cuando se lo cuentas a alguien le puedes preguntar, puedes ver si lo ha entendido, pero cuando estás en casa encerrado, agobiado porque llega el deadline del congreso, eh, eso no ocurre. ¿Qué es lo que haces? Tú inventas, compones, tienes tu discurso y ahí en ese momento paras, cambias el sombrero, ¿no? De autor a revisor, y te lees lo que has escrito como si fueras el revisor y lo comparas con lo que tú querías. Y entonces esto se genera este ciclo de revisión del artículo hasta que me convence como para publicarlo o para enviarlo, y que se basa en tener un modelo de lo que va a hacer el lector con tu artículo, ¿no? Y usarlo para informar los procesos de revisión o incluso de composición en su momento, ¿no? Pues esto también es otro tipo de representación ahí que puede hacer falta, ¿eh? Y que fíjense que todas estas bolitas son tareas específicas que normalmente hacemos nosotros todas y las hacemos todas nosotros dentro de nuestra cabeza y no notamos la diferencia. Pero que precisamente ahora esto puede empezar a ser muchísimo más relevante cuando pueda haber algunas de estas tareas que en vez de hacerlas nosotros se las estemos delegando a un gran modelo de lenguaje. Oye, esto es lo que quiero que me cuentes, cuéntamelo. Pero ahora yo necesito hacer este proceso de después, de ver si lo que tú has contado de verdad era lo que yo quería. ¿Mm? Eh, o al revés, o invéntate algo y ahora yo, con lo que tú me has hecho, yo escribo. Entonces, bueno, simplemente que esto puede servir. Y que hay que tener en cuenta siempre ese propósito. ¿Para qué estamos escribiendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Queremos convencer? ¿Queremos persuadir, inspirar, entretener? En fin. Y bueno, ya nos vamos acercando un poco al final, porque de todo esto también resulta que una vez se plantea todo esto, esto es un ejemplo, tengo aquí un ejemplo para que vean, no, es que eso a lo mejor, la princesa prometida es un ejemplo muy rebuscado y eso no pasa casi nunca. Pues fíjense en la morfología del cuento, un clásico de la narración más simple que hay. Esta es la historia del hermano que sale a buscar aventuras, digamos, y aquí van pasando cosas y vamos construyendo una interpretación de lo que está pasando, ¿no? El hermano le cuentan que alguien secuestró a una princesa. Entonces, eso, bueno, él tiene que
ubicar esa historia de que la princesa está secuestrada en el tiempo, en la fábula, en otro punto. ¿Eh? Entonces va, combate con el dragón, libera a la princesa. Y bueno, luego se va al palacio. Y entonces, eh, aquí, hasta aquí, hasta este punto, eh, tenemos una historia lineal, una historia básica, normal, han ido pasando cosas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que este segundo hermano llega al palacio y cuenta que él ha sido el que ha liberado a la princesa. Y entonces nosotros sabemos que fue el otro hermano, pero y que él ha contado que ha sido. Entonces, aquí tenemos dos historias posibles, dos versiones posibles de la historia. ¿Eh? La que sabemos que ocurrió de verdad y la del hermano que está intentando engañar al rey. ¿Mm? Y bueno, pues luego resulta que aparece la princesa, reconoce al hermano verdadero y demuestra que el héroe es el héroe y el otro es el malo. ¿No? Y entonces volvemos a tener una sola interpretación. ¿Cuál es la interpretación de esta historia? ¿Qué es lo importante de esta historia? ¿Cuál es el argumento de esta historia? ¿Cuál de las distintas versiones de esta historia es la importante? Y resulta que ninguna lo es. ¿Eh? Que aquí lo que ocurre, bueno, aparte de tener esta dificultad de que hay que ubicar cada historia que se cuenta con respecto a la fábula en el punto adecuado, pero lo que ocurre es esto, es que hemos tenido según nos iban contando la historia, había un momento en que solo teníamos una interpretación posible, luego ha habido un momento largo en que teníamos dos interpretaciones posibles y luego por fin eso se resuelve. Y eso se corresponde, fíjese que simplemente el gráfico de cuántas interpretaciones son posibles en cada momento se corresponde con el arco dramático de Freytag, ¿no? Este de hay una complicación y luego una simplificación, ¿no? Entonces, la interpretación de la narración, la interpretación de la historia, la representación de lo que le pasa al espectador cuando está viendo una película, no es lo que sabes de la película al final, ni lo que sabes de la película al principio, ni las distintas versiones entre medias, sino el hecho de que todo aquello vaya cambiando. Hay que saber representar eso, saber identificar cómo va cambiando, representar que ha cambiado y construir la impresión de que la narrativa está teniendo en términos de eso. Bueno, entonces simplemente, bueno, el caso de la princesa prometida es muchísimo más llamativo porque eh, el argumento de la princesa prometida, y espero aquí no hacerle spoiler a nadie, es básicamente gira sobre dos eventos nada más, que si Buttercup se casa con Humperdinck y si Wesley está muerto, y que sepan que a lo largo de la historia cada uno de ellos ocurre y deja de ocurrir, o es falso o no es falso, es un sueño, no es un sueño, me he muerto de verdad, pero me han resucitado. Y entonces, no sé, lo que importa no es cuál de estos eventos es cierto en esta historia, sino en qué momentos de la historia, cuánto de cierto es cada uno. ¿No? Entonces, esto, pues también, en fin. Pues eso, con todo esto, ¿cuáles son nuestros desafíos? Pues que la narrativa a veces es real, está contando hechos reales y a veces hechos de ficción, y que los procesamientos son distintos. La focalización, que cuando nos cuentan historias, cuando nos queremos, cuando procesamos lo que nos cuentan como una historia, estamos dando por hecho que es lo que le ha pasado a alguien y que solo incluye lo que esa persona en ese momento estaría viendo, y todas estas cuestiones que tienen que ver con las historias. Entonces, conclusiones. Pues bueno, que aquí cada uno, estas son las mías personales, cada uno debe extraer las suyas, pero a mí me parece que todo esto es demasiado importante para que no investiguemos sobre ello. Incluso si fuera cierto que los grandes modelos de lenguaje ya pueden construir historias sin necesidad de representar nada de esto, que yo lo dudo también, ¿eh? Porque considero que es muy probable que mientras no tengan representación de esto y manera de procesar todo esto, las historias que van a querer poder representar van a ser demasiado simples, son las versiones más simples en las que no pasa nada y nadie cuenta historias. Y pues un poco también esta otra parte que decía, ¿no? Como la gente cada vez está dependiendo más de estos modelos, eh, mm, hay que ayudar a la gente a tener presente todos estos elementos, sea para poder pedírselos al gran modelo de lenguaje este o para saber interpretar lo que le está dando el modelo con la claridad que da
el saber que todo esto está ocurriendo por debajo. Mm. Y ahí estamos. Siento si me he pasado un poco, Horacio, pero bueno, ahí... Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por la charla, muy interesante y muy diferente de las charlas a las que uno está acostumbrado generalmente y últimamente. Tú siempre le das este toque más humanístico y te lo agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta del público. No sé si el público puede levantar la mano o poner directamente en las preguntas y respuestas que tenemos aquí. Tenéis un preguntas y respuestas abajo de la pantalla si queréis hacer alguna pregunta. Eh, y si no, te haré alguna pregunta para romper el hielo. La primera la haré yo. Ok. Entonces, bueno, justamente sí, te quería preguntar de las capacidades de los modelos generativos. No de las capacidades, pero eh, ¿qué opinas tú? A ver, tú has presentado este modelo computacional de procesamiento de la narrativa, ¿no? Basado también bueno, en el modelo computacional de pilas, ¿no? Que uno tiene que almacenar el discurso, empieza un nuevo discurso, una nueva historia, una subhistoria, algo que pasó antes, algo que pasará en el futuro, bueno, no importa lo que sea, pero siempre está esta idea de que hay cosas en la pila, ¿no? Y que, ¿cómo podríamos existen para los lenguajes, los large language models, muchos tests para ver, para evaluar efectivamente si son capaces de comprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tipo de discurso tan complicado como es la narrativa, que tiene tantas partes embebidas unas en otras, quería saber si tú conoces o has pensado en algún tipo de test para evaluar. Se me ocurre, por ejemplo, con lo que has dicho, ¿no? De la verdad y falsedad, hay una parte, ¿no? Empieza una historia, alguien cuenta una historia, bueno, resulta que no, todo lo que te dije hace 20, 100 páginas no era verdad. ¿Qué pasa con un modelo que tiene esta información? Este modelo, ¿qué puede realmente razonar? Bueno, no, razonar, no me gusta usar la palabra razonar, que se usa muy ¿no? asiduamente en los papers en Computational Linguistics cuando no hay razonamiento, pero ¿tú crees que realmente, quiero decir, tienen la capacidad para poder hacer afirmaciones sobre realmente lo que ha ocurrido en el discurso, en la narrativa? ¿Podrían pensarse test para evaluar el nivel de comprensión cuando han generado un texto? De autoevaluarse ellos mismos, por ejemplo. A ver, es que eso también hay una parte ahí, por ejemplo, o sea, yo creo que o sea, nosotros estamos ahora intentando pues ver cuánto de estas cosas que nosotros estábamos intentando hacer, como decía al principio, pues cuántas de estas ahora de pronto sí que se pueden hacer con grandes modelos de lenguaje, ¿no? Y lo que encontramos es que hay una limitación muy clara, que es, pues un poco como decía desde el principio, ¿no? Que nosotros entendemos la narrativa, todos tenemos esa visión intuitiva de cómo funciona la narrativa, todos somos capaces de entender las películas de Hollywood, a pesar de que contienen todos estos mecanismos, normalmente. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Que no los tenemos, nadie los tiene formulados conscientemente. ¿Eh? Todos nos funcionan en la cabeza, todos los sabemos aplicar, pero nadie los tiene formulados conscientemente. Eso, ¿cuál es la consecuencia directa de eso? Que todos los modelos de lenguaje que están entrenados, por mucho texto que les hayan dado, no tienen acceso a esta información porque esa información nunca la ha verbalizado nadie. Y entonces no lo pueden hacer, ¿no? También, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, todos sabemos esto, ¿no? Las versionistas que trabajamos ahora pues son un poco el resultado de esto del fine-tuning, ¿no? El fine-tuning, el, el aprendizaje con refuerzo, el aprendizaje por refuerzo, con participación de los humanos y demás, que al final consiste en
que les van dando ejemplos de cuando te digan esto tienes que contestar aquello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente les han dado, alguien se ha molestado en darles un montón de ejemplos de cuéntame esta historia o cuéntame una historia sobre esto, y eso lo saben hacer. Pero los ejemplos que les han dado siempre son de historias bastante simples en ese sentido y ellos están muy acotados a esas historias, ¿no? Entonces, eh, como luego sí que además tienen otro, todos esos entrenamientos son tan masivos que luego hay todo otro montón de diálogos, ¿no? De pequeñas tareas, de ahora reescríbeme esto más corto, reescríbeme más largo, hazme tal, y algunos de esas peticiones secundarias también sí que incluyen complicaciones de este tipo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hemos llegado a probar hasta ahora eh, les cuesta mucho a estos modelos trabajar con, en cuanto se complica un poco en cualquiera de estos niveles, les empieza a costar bastante, bastante. También debo decir que las pruebas que hemos hecho pues fueron hace X modelos, digamos, ¿no? Que como estos salen nuevos cada semana, pues no me atrevería a poner la mano en el fuego de que los de ahora ya no lo estén haciendo fenomenal, ¿no? Pero bueno, seguiremos probando. Eh, pero sí que es posible que en un momento dado identifiquemos pues una capa adicional o una extensión a los mecanismos estos de aprendizaje por refuerzo o de fine tuning eh, que permite que puedan Mm. tratar con estas tareas, pero como siempre, para llegar a ese punto necesitamos datos, necesitamos ejemplos, necesitamos material, digamos, anotado, digamos, ¿no? O aunque sea emparejado, digamos, esta historia con esta descripción de cuántos niveles narrativos ocurren y cuáles son ciertos y cuáles no son ciertos, digamos, ¿no? O sea que Ujú. ese desafío está ahí también. Gracias. Otra pregunta que te quería hacer, tú que estás tanto en el área de creatividad computacional, era sobre qué medidas se utilizan, ya sea automáticas o humanas, para medir la creatividad Mm. de la narrativa, ¿no? ¿Existe algunas técnicas que están probadas y que, bueno, alinean con lo que los humanos podrían considerar creativo? ¿Sabes de alguna de estas que A ver, hayas investigado? la creatividad es muy perra para esto, porque es una, por definición, eh, la creatividad, algo es creativo si es nuevo. Entonces es muy difícil, eso te impide un poco, lo puedes comparar con lo que había, pero si es, si tiene, digamos, la comparación con lo que había es positiva, entonces no es creativo, porque no añadió nada nuevo, ¿no? Sí. Es un poco la gran dificultad, ¿no? Es decir, ahora está muy de moda, ¿no? Lo de las pruebas de Turing y, oh, fíjense, he hecho una cosa de estas maravillosa que lo que hacen es indistinguible de lo que hacen las personas, ¿no? Eh, lo logré, ¿no? Vamos a ver, dígame usted, siglo XIX, París, ¿no? Ha salido un joven pintor que ha salido acá, ¿eh? ¿Cómo sé si este tal Pablo Picasso es creativo o no es creativo? Comparo sus cuadros con los de todos los demás de su época y si son indistinguibles es que lo hace bien. Estamos perdiendo algo ahí, ¿no? Claro, esta prueba no. Entonces es un poco difícil porque no hay respuesta fácil. No hay respuesta fácil. Pero a la vez, pues también es un poco el problema de, de todos estos grandes modelos de lenguaje, ¿no? Que ya no hay gold standard y que el Blur y el Rush y todas estas cosas ya no tenemos a dónde engancharlo, ¿no? Porque lo más que te van a decir es, pues se parece o no se parece a lo que había, pero y si no se parece, quiero decir, si se parece, pues bueno, acertaste, bien. Y si no se parece, si se parece, aceptaste, pero no estás aportando nada. Y si no se parece, eh, ¿cómo sabes si te Exacto. fue la olla o si has descubierto cosas nuevas, ¿no? Si no se parece, no sabes si es bueno o no, digamos, o si será bueno en algún momento tampoco. Es Entonces, pero complicado. bueno, igual, eso nos viene pasando
con la literatura, con la Sí, exacto. música, con el arte contemporáneo. Sí, sí, sí. Todo, ¿no? No. Bueno, fíjate, el ordenador que creó, que completó la Sinfonía Inconclusa, no recuerdo si era de Schubert o qué. A ver, ¿a quién le interesa, no? Nadie la va a escuchar nunca. Eh, Claro. se escucha la inconclusa y eso es lo que se escucha. Y, es Ajá. decir, además, si era la continuación o no, a quién le interesa, ¿no? Eh, en fin. Entonces, Bueno, la creatividad es muy difícil por eso, porque cuando esperas que algo sea creativo, pues te tiene que sorprender. claro, Y las medidas que venimos utilizando para casi todo lo demás, precisamente lo que miden es que no te sorprenda. Y si te sorprende, lo evalúan negativamente, ¿no? Y entonces estás perdiendo las oportunidades. Mira, Javier tiene pregunta. Javier tiene una pregunta adelante, Javier. Tú te puedes. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, la verdad. Muy interesante y lo que decía Horacio, un enfoque pues, que me sorprendió que seamos tan capaces de inherentemente entender todo este complejo discurso que hay detrás de el plan discursivo que hay detrás de las películas y las obras. Y tenía una pregunta relativa, ya que hablabais ahora, de que a mí me parece que sí que estamos muy lejos de que tener esa creatividad o poder generar arte, tanto sea narrativo como unas películas, como música de los modelos, si la tarea de que consigan interpretar un poco lo que hablabas antes de un ejemplo de la película, de que en algún momento puede estar muerto el personaje o no, hay ciertos supuestos o ciertas dudas. ¿Sería capaz de detectar eso el modelo? Si tienes alguna experiencia, si habéis probado, de dándole pues una narrativa en la que hay ciertas historias que se entrelazan, que se puede dudar si está el personaje vivo o no en este momento, y cualquier humano al acabar la historia puede sobreentender que acaba muerto o no, y si el modelo es capaz de entender esas narrativas que son un poco más complejas y determinar al final si acaba muerto o no el personaje o algo por el estilo. Es un ejemplo así un poco sencillo. Sí, pues la verdad es que no lo hemos, no, eso en concreto no lo hemos probado todavía, porque el problema también es lo que digo, o sea, que necesitamos, necesitamos tener, primero, quizá, o sea, lo que sí que hemos hecho es este esfuerzo que ha hecho José Luis en su tesis, que es de generar, bueno, queríamos hacer un corpus, pero pues como siempre Ujú. ocurre, ¿no? El pobre hizo una película y le ha llevado 5 años y ya le toca entregar, ¿no? Pero lo que queríamos precisamente era eso, o sea, disponer de un material en que tengamos un texto con unas características determinadas, que sepamos qué características son y poder poner a prueba a este tipo de modelos para ver si ellos son capaces de hacer una identificación equivalente, ¿no? Pero todavía no lo hemos probado, la verdad, todavía no lo hemos probado. Sí que hemos probado alguna cosa de estas que hemos dicho, por ejemplo, probamos a eh, con varios modelos de estos, pedirles de pasarles el log de una simulación, por ejemplo, y decir, de aquí, críbame solo los eventos que puestos juntos hacen una historia Ujú. interesante. Y eso, por ejemplo, se les da muy mal. Eso, pero también, pues yo creo que no han encontrado ese tipo de ejemplos en su entrenamiento y no lo saben hacer, no tienen esa misma facilidad que todos los demás sí que tenemos de la realidad, nuestro lenguaje y el modelo de cuánto de esa realidad pasará al lenguaje, ¿no? Entonces tienden a resumirte todos los eventos de la simulación, ¿no? No tienen ese concepto de todos estos los puedes quitar porque no aportan, ¿no? Eso no lo saben hacer. O también otra cosa que hicimos fue pedirle que generaran historias por episodios, por ejemplo, ¿no? Un tipo de cosa. Genérame el esquema para una temporada de una serie de 6 episodios, ¿no? Que tenga un argumento que es de la temporada y luego cada episodio tenga un argumento propio. Y nada, entiende el concepto de episodio, te parte la historia en 6 piezas, te reparte lo que vaya a ocurrir por los episodios, pero esa idea de que cada episodio tiene que ser a su vez una mini historia, eso no tampoco, porque no sé, se ve que tampoco lo han incluido en el corpus de entrenamiento. Entonces, pues eso, son pequeñas cosas que, como todo, ¿no? Que es lo que como hemos ido aprendiendo de estos grandes modelos de lenguaje, ¿no? Que parecía que eran ya maravillosos y luego, no, es que no sabe obedecer instrucciones, venga, le enseña a obedecer instrucciones. Es que no sabe contestar preguntas. Es que no sabe añadir citas. Pues esto será otra serie de cosas así que también haya
que ayudarles, ¿no? A hacerles ese poquito extra, ¿no? Esa extensión. Sí, claro, no. Está claro que hay que ir pasito a pasito, que no vale decir, ala, venga, que hazme una serie completa, no lo va a hacer de golpe. Hay que irle infiriendo conocimiento poco a poco y aún así, yo ya te digo, en este campo ya más artístico, creatividad y demás, se me hace complicado. Pero bueno, pues muchas gracias. Nada, Javi. Alberto, por favor. Sí, a lo mejor saliendo un poquito así digamos, del marco de la narrativa que nos acabas de comentar, Pablo, pensando, por ejemplo, que desde hace muchos años también se hablaba de creación de poesía y tú, digamos, ahora lo centras en el ámbito de la narrativa audiovisual, pero como estás en el contexto así de la creatividad computacional en general, eh, la creatividad que tiene que ver así con textos, como por ejemplo eso de las narrativas, de la poesía, de la literatura creada automáticamente, comparada con otras, como podría ser a lo mejor crear una pieza audiovisual o crear, como decía antes Horacio, concluir una pieza musical. ¿Dónde ves más avanzado lo que tiene que ver con la creatividad relacionada con texto frente a otras áreas más visuales, más de imagen? ¿Lo ves un poco más atrasada? ¿Cómo es un poco así en el contexto más general de la creatividad, las basadas en texto frente a otras? Yo sospecho que sea, hay una diferencia muy marcada entre la creatividad basada en texto o enfocada a producir texto y la creatividad enfocada a producir imágenes o producir música, ¿no? Que es que eh, editar texto es muy fácil. Entonces, el señor que está generando imagen, si la imagen que le genera la máquina no le acaba de convencer, retocarla con la misma calidad, al mismo nivel, es muy difícil, ¿no? Mientras que el texto, pues es texto. Entonces, yo creo que lo que sí que ocurre es que la creatividad enfocada a texto es muchísimo más interactiva, ¿no? La gente le pide cosas a ChatGPT y utiliza solo parte, corrige, añade, amplía, repite y mezcla. En ese sentido, yo creo que eso está mucho más presente, ¿no? Los que generan imágenes y tienen sus imágenes, ¿no? El que genera música, pues te genera una música, ¿no? Es más... no lo sé. La verdad es que tampoco sé tanto de las otras, ¿no? De las de imágenes y las de música. Pero en ese sentido me parece que hay como mucho más campo para que, para que se integre de una manera mucho más completa y más rica la creatividad de la inteligencia artificial generativa en el texto que en otros casos, ¿no? Que luego pues, estamos viendo todos, ¿no? Lo que entregan los alumnos, lo que se presenta a los congresos, las cartas que recibimos, Las revisiones automatizadas de congresos también. pues lo ves, que, que hay muchísimo generado por inteligencia artificial, pero es nuevamente mezclado con y retocado y añadido, ¿no? Y que es lo que lo hace como más difícil un poco de identificar. Pero sí, Oye, luego muchas decías, gracias. te preguntabas